quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar y su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, Paz de Cristo, Iglesia del Eterno. Hoy le damos gracias a Dios nuevamente estar en este espacio, Escuela Bíblica de Discipulado. Como todos los domingos, gracias al Eterno, aquí estamos. Conmigo tengo a mi amigo, compañero de milicia, nuestro hermano Paulito Arroyo. Ese mismo. Paz de Cristo, hermanos, amigos, Dios les bendiga.
Qué privilegio poder entrar en esta tarde a sus casas, a sus hogares y lo más importante, a sus corazones con lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Muy contento, hermano, porque nos reunimos para hablar palabra de Dios, ¿verdad? Temas del reino, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nuestra vida espiritual. Un gusto estar con ustedes, hermanos. Queríamos, antes de introducirnos al tema, hermanos, no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros teníamos un obsequio para ustedes, para una persona, ¿verdad? Ese obsequio era la Biblia. Y hermano, vamos a poner en pantalla la persona que se ganó la Biblia para que ustedes lo conozcan. Él lo estuvimos visitando ahora por la mañana, entregándole la Biblia, y nos contaba que tiene un testimonio grande, ¿verdad? No sé ahí si los hermanos me ponen la imagen. Él es Colochos Mora, se le dice así, ¿verdad? Es por decirlo así, su sobrenombre, pero él se llama Carlos Luis, ¿verdad? Carlos Luis fue el afortunado, hermano, fue el bendecido en llevarse la palabra de Dios, que ahorita vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Sobre la Biblia. Pero qué gran regalo, ¿verdad? La Biblia es una de las cosas, hermano Mairena, que yo siento que tienen un gran valor, ¿verdad? Por lo que significan. Entonces, no es cualquier libro, no es cualquier cosa el que se le dio al hermano, sino que es la palabra de Dios, ¿verdad, hermano Mairena? Amén, amén. Hermano Pablo, es increíble el testimonio de este señor, ¿verdad? Es una persona que él mismo dijo, ¿verdad? Que esa Biblia fue como un regalo de Dios, ¿verdad? Y esperamos que él pronto nos pueda acompañar, ¿verdad? Sabemos que ahorita la iglesia no está abierta, pero él tiene el deseo de poder crecer. ¿Ok? Entonces, como dice a nuestro hermano Pablito, hoy el tema que nos corresponde es la Biblia, la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, quisiera que usted tome su tiempo, busque el cuaderno, busque su lapicero, busque el marcador amarillo, busque dónde apuntar, ¿verdad? Porque tenemos que acostumbrarnos de que esto es una escuela, ¿ok? ¿Verdad? No sé si Carlito, Pablito, ¿se acuerda cuando iba a la escuela? ¿Verdad? ¿Cómo iba? Con cuadernos y... De ahí, en ocasiones se me olvidaba llevarme el bolso, ¿no? ¿Y qué hacía la profesora? ¿Regresaba? Tenía que regresar, que no iba preparado, ¿verdad? Para lo que uno iba. Ok. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queremos que esto sea una escuela, ¿ok? Usted apunte. Ok, entonces para iniciar, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Éxodo, que es donde vamos a tener la base bíblica, ¿ok? Éxodo 32:16, hermano. 32, vamos a leerlo uno antes, del 15 al 16. Tal vez ahí nos ayudan los muchachos ok, excelente. 32:15, ok, vamos a darle un tiempecito para que usted busque la Biblia, busque el cuaderno. Hermano, ¿qué le parece si mientras buscan la Biblia empezamos a ver quiénes nos están viendo hoy? ¿Con quién estamos? ¿A quién tenemos el frente, verdad? De esta cámara que nos está enfocando, hermanos. ¿A quién tenemos al frente? Nos gustaría que usted nos comente, hermano, quién nos está viendo hoy. Hoy, lastimosamente, por un contratiempo, no pudimos tener el obsequio hoy, ¿verdad? Pero para la próxima semana vamos a tener un obsequio en manera de incentivo, ¿verdad? Para que nos sigan acompañando. Pero nos gustaría que nos digan de dónde nos están viendo y quiénes nos están viendo, ¿verdad? Para saber con quién estamos hablando. Más adelante vamos a hacer preguntas, entonces pues este espacio es para interactuar, ¿verdad? Para compartir, no solo nosotros hablamos, sino que también nos importan sus comentarios, hermanos. Eso es muy, muy importante lo que está diciendo el hermano Pablo, que podamos juntos poder crecer. Usted puede hacer la pregunta, nuestro hermano Pablito, ahí está viendo los comentarios. Y bueno, hoy ustedes como notarán, solo estamos nosotros dos, nuestro compañero Pablo Granados, pues hoy se tuvo que ausentar. Pero aquí estamos con la ayuda del Eterno. Ok, entonces vamos a iniciar. Éxodo, apunte, Éxodo 32:15 al 16. Vamos a leerlo, amén. En el nombre de Jesús dice: luego Moisés, o volviéndose Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, escritas por ambos lados, por uno
y por otro lado estaban escritas. El verso 16 dice, y las tablas eran obra de Dios, y lo escrito era escritura de Dios grabada sobre tablas. ¿Ok? Hay algo que, como introducción al tema, que quiero poner como un fundamento, es que estaban escritas, ¿verdad? Usted puede ver ahí en su Biblia, dice que estaban escritas en ambos lados, ¿verdad? También, Pablito, decirle a ellos que pueden hacer preguntas en cualquier momento, ahí que cualquier duda que tengan en el momento real podemos contestarle, ahí usted puede hacer cualquier comentario. Pero, perdón. No, es lo importante, hermano, de la tecnología, ¿verdad? Estamos al alcance, tal vez estamos separados a gran larga distancia, pero la tecnología nos hace estar cerca y unidos. Entonces, tenemos la posibilidad, hermanos, de responderle cualquier pregunta que tengan, ¿verdad? Y de hecho, esa es la importancia, hermano, de estas enseñanzas. Estas enseñanzas no son como, tal vez como ahora en la mañana que estábamos dando el culto y estábamos viendo la predicación y el hermano iba y terminó el culto y listo. Tal vez en el tema teníamos preguntas, pero no era el espacio abierto para preguntar. Pero este espacio, hermanos, esta enseñanza, el tiempo lo da y es para eso, para instrucción. Entonces, no tengan vergüenza, cualquier pregunta, estamos con muchísimo gusto para responderles. Ok, perfecto. Entonces, algo que, hermano Pablo, cuando leo este pasaje, que dice que estaban escritas por ambos lados. Aquí quiero hacer un énfasis de un gran milagro que estaba sucediendo en este momento. Se dice, según la tradición, que esas letras que estaban en esas piedras, oiga qué interesante, esas letras traspasaban de lado a lado. Vea qué interesante, pasaban de lado a lado, es decir, se podían, dice ahí que se podían leer. Es decir, vea, yo quiero que aquí me pongan atención, si usted agarra una letra y la perfora, digamos, una palabra, usted la agarra y la perfora en una tela, al otro lado va a salir, no se va a poder leer, ¿verdad? Sale adversa, sale al revés y no se puede leer. Pero es interesante, ¿verdad? Que cuando Moisés recibe las dos tablas, esas letras que estaban escritas iban penetrando hasta el otro lado y dice que se podía leer. Qué interesante. Ahora, ¿qué aprendemos con esto? Porque sabemos que en la palabra de Dios es algo divino. Este es un libro que más adelante vamos a entrar en un debate cómo podemos comprobar la veracidad de este libro. Y una de las cosas que aquí vamos a aprender es que es de un origen divino, porque dice que estaba escrita por la misma mano de Dios. Es decir, que el Eterno puede alterar la misma naturaleza. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la palabra cuando la leemos, ¿verdad? Alterar nuestra naturaleza. ¿Cuál? La naturaleza pecaminosa, esos malos hábitos, esas malas costumbres que hemos ido arrastrando por muchos años, pero que a la hora que tenemos ese impacto o ese encuentro con la palabra de Dios, ella comienza a cambiar nuestras vidas. ¿Ok? No sé si ahí quedamos claro, o no sé si Pablito nos quiere hacer un comentario acerca de eso. Y hay otra cosa también, Pablito, que es muy interesante, que vos podés ver la palabra de Dios de frente lo leías, y la otra persona del otro lado también la veía. ¿Y ahí qué aprendemos? Hermano, aprendemos que la palabra de Dios es inspirada por Él. Es algo divino, no es cualquier libro, ¿verdad? Por ejemplo, específicamente esa parte, dice las tablas, que el material que eran, y aún así, ¿verdad? Porque tal vez por una hoja, como usted dice, con un pilot fosforescente, porque con un lapicero no se va a notar tanto, pero con un pilot fosforescente, tal vez sí se ve la letra, pero distorsionada, no se alcanza a leer. Pero con el material que era, dice tablas, ¿verdad? Con el material que era, vean, imagínense tanto el poder de Dios que hacía que fuera legible, ¿verdad? A ambos lados. Amén. Bueno, no sé si antes de continuar, ¿qué le parece, hermano, si le hacemos una pregunta a nuestra gente, hermano? Dele. Claro. Hermanos, ¿qué les parece si para nosotros hay cosas que representan mucho nuestras vidas? ¿Qué le parece, hermano, si usted nos comenta para usted qué representa la palabra de Dios? La Biblia específicamente, porque
Dios nos puede hablar de muchas maneras, por medio del pastor, de un amigo, de un hermano, de un testimonio, nos puede hablar. Pero específicamente el tema de hoy es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces queremos preguntarle, hermanos, ¿qué representa para usted la Biblia? ¿Qué le parece si nos empieza a comentar qué le representa para ustedes la Biblia, hermanos? Ok, excelente. Otra cosa que podemos aprender, muchachos, acerca de que la palabra de Dios penetraba, esas letras penetraban al otro lado, es que también nos hace ver la función de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es una palabra que no viene solamente a trabajar superficialmente. La palabra de Dios viene a penetrar. De hecho, hay un pasaje, no sé si lo podemos leer, está en Hebreos capítulo 4, verso 12, y le vamos a dar tiempo que usted lo busque. Hebreos 4:12, vea lo que dice en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice, porque la palabra de Dios, oiga, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, oiga, y penetra hasta dividir el alma, las coyunturas, el espíritu, la médula y los huesos. Es decir, la función de la palabra es penetrar, es entrar a lo más profundo de nuestro ser y cambiarnos, transformarnos, ¿verdad? No solamente tenemos que acostumbrarnos a leerla superficialmente, sino tener esa capacidad de poder absorber para que ella nos pueda cambiar. Amén. Amén, hermano. En ocasiones, no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero leyendo la Biblia a veces nos golpeamos. ¿Por qué digo nos golpeamos, hermano? Porque recuerde que la Biblia es nuestro manual de instrucción dado por Dios. A veces nosotros decimos, ¿cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo caminar? Tengo que leer la Biblia para saber cómo debo corregirme, cómo debo caminar, para dónde tengo que seguir, qué tengo que hacer, cómo me debo de comportar como ser humano, como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces a veces, no sé si a usted le ha pasado, hermano, que tal vez esté leyendo la Biblia, está fallando en una área de nuestra vida, pero la Biblia viene y nos exhorta, nos golpea, nos dice estamos mal, nos dice, la palabra de Dios dice que debe ser así, y nosotros a veces, en nuestro pensar o nuestra manera de vivir a veces, se nos olvidan cositas, pero la Biblia está ahí para recordarnos, por eso le digo, es ese manual de instrucción, ¿verdad, hermano? Sí, es algo que es muy importante, Paulito. En una ocasión, cuando Jesús dice que le seguía mucha gente, y de pronto dice que comenzó a hablar un poquito fuerte, y le dijeron, dura es esta palabra. Así le dijo, dura es esta palabra, y empezaron a irse, mucha gente ya dejó de seguirle, y de hecho se le volvió a los discípulos, les dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Creo en Juan capítulo 6, le dijo, ¿acaso quieren irse? ¿Quieres irte tú también? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le respondió? El Señor le dijo, Señor, no, porque solo tú tienes, ¿acaso? Palabra, solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces hay momentos que el Eterno nos va a golpear. Es decir, como dicen ahí en el dicho popular, nos va a rajar en dos. Es decir, porque no solamente el Eterno no solamente quiere que tú cambies tu manera de vestir. Es decir, o ponerte una corbata, ponerte una enagua larga, eso es fácil. Pero qué duro es cambiar el carácter, cambiar la personalidad, dejar esos malos hábitos, esas malas costumbres, ¿verdad? Que arrastramos por muchos años y que muchas veces, aún estando en la iglesia, ¿verdad? La seguimos, por eso vemos chisme, por eso vemos pleitos entre los hermanos. ¿Por qué? Porque todavía la palabra no ha calado, no ha penetrado. ¿Por qué? Porque nos duele. Y por eso es que el Eterno nos dice que la palabra de Dios, dice en Jeremías 23:29, que es como un martillo, ¿verdad? Que viene a quebrar, que viene a romper la piedra. Y por eso es que son muy pocos aquellos que se atreven a exponerse delante del Eterno. Bendito sea el Eterno, amén. Así es, hermano. Qué interesante, ¿verdad? Hablar, bueno, pues nosotros llevamos un hilo de enseñanza que vamos muy bien. Yo quería comentarle aquí, por ejemplo, acá nos llega un comentario, hermano, del hermano Jorge Rivera Sevilla, que dice que para él la Biblia, dice, representa, nos guía hacia la verdad, ¿verdad? Y la hermana Luz Marina Harkin dice, es el manual de vida de cada uno de nosotros. Amén. Tremendo, hermano.
vamos a esperar a que lleguen más comentarios, hay más personas conectadas, pero vamos a esperar a que tomen su tiempo y mediten qué representa para ellos la palabra de Dios. Ok, y algo también, Pablito, muy interesante, ¿verdad? Que ahora que estaba investigando acerca de la palabra de Dios, era el material de la cual estaba hecha las piedras. Según dice la tradición, era de un material sumamente resistente, pero era liviano. Qué tremendo, ¿verdad? Es decir, es increíble, era resistente. Según dicen, era el zafiro, que es un mineral muy resistente, pero no era pesado, porque si usted lee lo que leíamos ahora al principio, dice que Moisés traía en su mano, es decir, en una mano, traía las 2 tablas. ¿Cómo lo ve? Es decir, con esto aprendo que las tablas no eran pesadas, ¿verdad? Y es ahí donde yo entiendo cuando Jesús dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, realmente la palabra de Dios, cuando uno la quiere llevar y no sé, realmente no son gravosos los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Porque ahora la pregunta es que le hago a la audiencia, ¿por qué la palabra se vuelve difícil para nosotros? Si aquí Jesús dice en Mateo 11, 28 al 29, que mi carga es ligera. A ver, no sé qué opinan, muchachos. Esa pregunta se puede hacer. Amén, sí. A ver, ya la vamos a comentar ahí, ¿verdad? Y es más, voy a sacar otro versículo para que vea que es tremendo, se va a poner esto, bueno. Es tremendo, hermano, ¿sabe por qué? Porque a veces, o no sé si la mayoría de las veces, ¿verdad? No queremos obedecer. Y por eso es que vemos multitudes en discotecas, en bares, en fiestas, pero al templo vemos minoría, hermano. ¿Por qué? Porque es difícil, mas sin embargo nosotros lo volvemos difícil. Porque si la palabra de Dios dice que aligera mi carga, es porque así es. O sea, no hay una contradicción ahí. Somos nosotros mismos los que provocamos esa dificultad. Ok, vea por ejemplo, para seguir con lo que estamos hablando de que la palabra de Dios realmente es algo ligero. Vea lo que dice Deuteronomio, apúntelo. Deuteronomio capítulo 30, del verso 11. No sé si vos tenés ahí la versión, no puedes buscarme ahí la versión Reina Valera, 1960. Amén. Deuteronomio 30, 11. Y así le damos tiempo a los hermanos que apunten. Amén. Deuteronomio 30, 11. A ver si me ayudan. ¿Verdad? Es que yo tengo aquí otra versión. Porque aquí me gusta una palabra que usa esa versión. Deuteronomio 30, 11. 30, 11. Ahí está, excelente. Vea lo que dice. Vea lo que dice. Porque este mandamiento, oiga, que yo te intimido o te escribo hoy, oiga, no te es encubierto ni está lejos, pero esa no es la versión. Esa es la Reina Valera 1960. Ok, hay una versión que me gusta que dice no es demasiado difícil. Entonces la pregunta que hacemos es ¿por qué se nos complica el llevar los mandamientos del Eterno? ¿Verdad? Si Moisés bajó con las dos tablas en una mano, danos a entender que eran livianas. Jesucristo dice, llevad mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga. Y aquí Deuteronomio nos dice, el mandamiento que hoy te inscribo no es demasiado difícil. ¿Por qué se nos hace difícil llevar el camino de Dios en estos tiempos? Es difícil, hermano, y le voy a dar la respuesta. Amén. Es difícil porque recordamos el caso cuando Jesús se retiraba a orar y regresaba y encontraba a los discípulos durmiendo. Y Jesús les dijo, ¿que no puedes velar ni tan siquiera una hora? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué es que nosotros pasamos de la palabra de ser ligera la carga a hacerla difícil? ¿Por qué? Porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil, hermano. Esa es la respuesta. No sé si ustedes comparten mi opinión, pero yo pienso que esa es la respuesta. Ok, es parte, pero algo que yo también quisiera aportar, hermano Pablo, y es donde nosotros tal vez nos hemos complicado, y me voy a basar en la respuesta que dijo el maestro cuando le dijeron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento?
¿Qué dijo el maestro? ¿Se acuerda la primera clase que tuvimos? Escucha, Israel. Jehová, tu Dios, Jehová uno es, ok. Y amarás, dice, ¿verdad?, a Jehová con todo. Y Dios dice, y el segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo. Y en eso se resume toda la ley. Y hermano, y es tremendo, porque ¿quién es nuestro prójimo? ¿A quién debemos de amar? ¿Quién es nuestro prójimo? Se va a poner difícil, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, es decir, el camino de Dios es sencillo. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego, amar a tu prójimo. Ahí está todo el resumen. Pero hermano, como usted decía, y vinimos al templo, pero tal vez en nuestro corazón sigue habiendo celos, ¿verdad? Ese carácter fuerte, enojado, que se le sube la ira rápidamente, sigue estando ahí, ¿verdad, hermano? Se pone difícil, ¿verdad? Pone Es difícil. decir, en otras palabras, nosotros somos los que complicamos Hermano, el camino de Dios. Y realmente, entonces, pregunta, si nosotros amáramos a Dios, ¿qué dijo el Señor? Si me amáis, Ajá. ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. Más sin embargo, yo amo a Dios, yo le oro, yo ayuno, pero sigo teniendo celos. Ay, Señor. Sigo teniendo envidia, pero amo a Dios, y mi vecino que está pasando necesidades, allá él, pero yo amo a Dios. Es un amor de pura palabra, Qué pero tremendo. no tiene hechos. Entonces el camino se complica y no vemos los resultados. Por eso yo creo, hermano Pablo, que algo que tenemos que hacer nosotros es volver a la sencillez del Evangelio. A veces nos llenamos de mucho conocimiento, nos llenamos de muchas cosas, ¿verdad? Muchas reuniones y un montón de cosas que al final no producen nada. Porque como tú dices, estamos en la iglesia, pero estamos llenos, vemos a un hermano que Dios lo está levantando en su ministerio y estamos ardiendo de envidia. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Se Qué puso tremendo. bueno esto. Yo, por experiencia, una vez en la iglesia, una hermana estaba con el fuego, bueno. Andaba para allá, venía para acá, evangelizando, ganando almas, intentando ya la palabra de Dios, ¿verdad? Decían tamales de las primeras que estaban grandes, y por allá llega, se escucha decir otra: mira a la hermana fulana, así se va a aterrizar pronto. Ahorita aterriza, porque está alzando muy alto, está corriendo muy rápido, ahorita se cansa. Qué tremendo, ¿verdad? En vez de decir que Dios la bendiga, que Dios la siga usando, las palabras eran: mira, la hermana se puede cansar porque va demasiado rápido. Amén, amén. No sé cómo está ahí, no sé si puedes leer un poquito cómo están las personas que están ahí. Hay que haciendo jalar las comentarios. orejas, hermano, porque nos están dejando solos. Nos están dejando solos. Nos están dejando solos. Hay un mensaje aquí de la hermana Daisy, dice: paz de Cristo, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. ¿Verdad? Creo que de ahí para atrás eran los mismos que ya hemos leído. Hermanos, no nos dejen solos, compartan con nosotros qué representa para usted la palabra de Dios. Si tiene preguntas, puede preguntar, ¿verdad? Pero es un tema muy interesante. Ok, ahora para ir avanzando un poquito, hermano Pablo, aquí es donde queremos entrar, eso era como una pequeña introducción, pero queremos ver cómo podemos, Pablo, comprobar, ¿verdad?, la veracidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Amén. como dicen por ahí, el papel aguanta todo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar que este libro precioso, ¿verdad?, que a muchos nos ha transformado, es veraz, es contundente? Amén. Entonces hay un pasaje que yo quiero que usted apunte en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Amén. Vamos a ir al Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Amén. Apúntelo ahí, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es en el su versículo, cuaderno, hermano? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Ajá. ¿qué más? Capítulo 1, verso 19 al 21. Ok, vamos a tomarnos unos segundos mientras lo ponemos en la pantalla, Ok. hermano. Pero
Es tremendo, hermano, como la Biblia, porque estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? No es un libro cualquiera, no es un libro cualquiera. Es un libro, hermano, que cuando usted lo lee, le llena lo que tenga vacío. Sea lo que sea, el espacio que su corazón esté necesitando, hermano, la palabra de Dios lo llena. Y ahí tenemos tantas y tantas promesas, tenemos tantas promesas en la Biblia que nos ayudan para cualquier situación, ¿verdad? Vamos a ver ahora sí en pantalla el texto, hermano Ok, Mayrena. muchas gracias. Dice, vea lo que dice. Tenemos también la palabra, oiga, profética más segura, a la cual hacéis atento de estar a una antorcha que alumbra en todo lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero vamos a detenernos ahí un poquito, vamos a desmenuzar un poquito este pasaje. Dice, tenemos también la palabra profética, hay una versión que dice más segura. Oiga, pero voy a ponerles el contexto de quién está hablando a esa palabra. El apóstol Pedro, ¿ok? El apóstol Pedro está escribiendo que tenemos una palabra más profética, es decir, Pedro había tenido una experiencia de la transfiguración, ¿se acuerdan? Con Jesucristo en el monte, ¿verdad? Ellos subieron con Juan, creo que con Santiago, y de pronto el maestro se le transfiguró, ¿verdad? Y empezaron a ver ese rostro como el sol al mediodía, ¿verdad? Esas vestiduras blancas, y dice que escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado en cual yo tengo complacencia. Pero oiga, a pesar de tener esa experiencia tan sobrenatural y real, él dice que aún sobre esa experiencia tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Es decir, que sobre toda experiencia que usted y yo tengamos, visiones, sueños, tenemos la palabra profética más segura. Así es, hermano. Y vea lo que dice, hay un pasaje, hermano, hay un pasaje que yo creo que a todos nos lo enseñan desde niños, ¿verdad? Y es tan cierto, hermano, es tan cierto. ¿Qué le parece, hermano, si, Mateo 24:35. Mateo 24:35, hermano, es un tema, un texto ahí tremendamente. Vamos a ver si lo ponemos en pantalla, ¿verdad? Porque ahí, usted, no sé, hermano, si ha visto, por ejemplo, sacamos el libro de Jorge Mayrena. Y el libro de Jorge Mayrena es vendido y pasó la moda, por decirlo así, y el libro de Mayrena se olvida. Y sale el libro de Pablo Arroyo y ese libro pegó más que el de Mayrena, pero llega el tiempo en que ya pues se pasa la historia y vienen más libros y así se va, ¿verdad? Pero ¿qué dice Mateo 24:35? Oiga acerca de la vigencia de la palabra de Dios. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, va a predominar siempre. No tiene, o sea, no es un libro anticuado. No es un libro que esté pasado de moda. ¿Verdad que no, hermano? Y es increíble eso que no pasa y ver la antigüedad, porque ahora vamos a ver la antigüedad de la Biblia, desde hace cuántos miles de años, ¿verdad? Se viene recorriendo esa línea milenaria y aún en nuestros propios días, como este libro, aunque ustedes no lo crean, chicos, este libro es el libro más vendido a nivel mundial. Este libro, el libro de la Biblia, es el libro que más se ha vendido, oiga, que más se ha traducido. Así es. En toda la historia de todos los libros, es el libro que más en más idiomas se ha traducido. Y hay algo curioso, es el libro que más se regala. Y es el libro que más se regala. Y además de eso, es el libro que más ha impactado naciones. De hecho, cuando estaba haciendo el estudio, hermano Pablo, dicen que en el año de 1969, más o menos por ahí, Estados Unidos prohibió en las escuelas, la lectura de la Biblia. Y dice que a partir de ahí,
esa nación estadounidense se comenzó a hundir en una manera catastrófica, en drogas, en asesinatos, en homicidios. Entonces vemos el impacto que tiene la palabra de Dios en la humanidad. Según dicen los grandes presidentes que tuvo Estados Unidos, como George Washington, Abraham Lincoln, eran hombres que eran temerosos de Dios. Y ellos decían que no había mejor regalo, oiga, que pudo haber tenido el hombre que el regalo de la palabra de Dios. Así es, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo que es compartir Amén. la palabra de Dios. ¿Qué le parece, hermano, si vamos a otro texto? Okay. Porque la palabra de Dios, aparte de que es vigencia, ¿verdad? Que aparte que no tiene fecha de vigencia, ¿verdad? También es guía. Creo que fue el hermano, regálame un segundo, fue el hermano Jorge Rivera. Y él nos comentó que nos guía hacia la verdad, ¿verdad? Que él nos guía hacia la verdad. Y la hermana Luz nos había comentado, vamos a ver, que es el manual de cada uno de nosotros. Pero vamos a ver el Salmo 119, 105, hermano, donde dice el texto, ahí lo tenemos en pantalla: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, a mí me ha pasado que tal vez voy por lugares oscuros. Una vez me pasó que no tenía foco, no tenía nada y me tropecé por no tener claridad al caminar. Entonces, vea la palabra de Dios como dice que lámpara es a mis pies tu palabra, es la que nos guía, la que nos da luz para caminar, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Vamos a continuar. Ahora, Paulito, es interesante y te quiero hacer una pregunta. Dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿ok? En cuál hacemos estar bien, ¿verdad? Porque como antorcha, de hecho, ahí es lo que vos decís, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque es una antorcha que ilumina en medio de la oscuridad. Ok, pero vea qué tremendo, dice Pedro, que aparte de ser segura, es una palabra profética. ¿Qué entendemos por profética? Podemos también, a los muchachos que nos escuchan o nos están viendo, ¿a qué se referirá una palabra profética? Profética, hermano, vamos a un ejemplo bíblico. No sé, ustedes recuerdan, hermano, el profeta Isaías. Amén. El profeta Isaías, muchísimos años antes, había profetizado la venida del Señor Jesús. Y también hacía referencia a aquel que le antecedía, a Juan el Bautista. Entonces, luego vamos a los evangelios y vemos que esa palabra se cumple. ¿Por qué? Porque, como usted dice, es profética. Lo que se escribe que va a pasar en tiempo futuro, pasará. Ok, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es como un hecho veraz que confirma que esta palabra es algo sobrenatural. Porque, por ejemplo, el caso que estás mencionando, Isaías, habló de Jesús, pero ¿cuántos años de diferencia? Más de 700 años. Es decir, que iba a saber Isaías. Y vamos más así, en el capítulo 53 creo que habla acerca del sufrimiento, ¿ah? Y cómo él da ciertas características, que iba a ser azotado, que no iba a abrir su boca, ¿verdad? Que, oiga, y uno dice, wow. Otro ejemplo, hermano, por ejemplo, otro profeta menor, Joel. Joel profetizó la venida de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo. Joel lo profetizó. Y la misma palabra en Hechos, creo que si no me equivoco, y recuerda la palabra del profeta Joel. Que es increíble. Es decir, ¿Y cuántos años pasaron? Y volvemos de eso. ¿Cuántos años? Oiga, retomando lo del Mesías, porque yo creo que la principal profecía. Oiga, iba a decir algo fuerte, hermano Pablo. Algo muy importante. Oiga, ¿por qué se escribió este libro? ¿Por qué? Ahí tiene una razón este libro. Este libro cuenta la historia mayor de amor. Oiga, están todos los profetas, y hay muchas profecías que como mencionan, pero hay una razón por cual este libro fue creado. Y es el Mesías. Así es. Porque vea, usted menciona a Isaías, que habló del Mesías, pero ¿cuál fue la primera profecía que está en la Biblia que habla acerca de la simiente de la mujer que iba a pelear con la simiente de la serpiente? No sé si te acuerdas dónde estaba eso.
Génesis capítulo 3, en el inicio. Y cómo se fue cumpliendo a través del tiempo hasta el día en que Él se entrega por nosotros. Y ahí es donde vemos que esta Biblia, como tú dices, todos los acontecimientos que haya profetizado se ha cumplido al pie de la letra. Y eso es una comprobación que tenemos de que este libro es sobrenatural. Y hace falta algo que se cumpla, hermano. Ajá, la venida de Él. La segunda. La segunda La venida, segunda. porque ya la primera Ya se dio. Wow. Estamos a la espera de la primera. De la segunda. Y la primera se anunció Sí. y se cumplió. Ujú. Ahora hay un anuncio de la segunda venida. Que estamos Y esperando. de hecho, el maestro dijo que habrán terremotos, pestes, hambre. Y eso es lo que estamos viviendo. Sí, y lo que no sabemos, hermano, si es que van a haber peces peores, hambres peores, o realmente son las últimas. Ujú. ¿Y cuál es la promesa que Él nos hace? De ahí Que promesa. seremos arrebatados. Así es. Que seremos llevados con Él. Violando las leyes de la gravedad. Exactamente, seremos librados de la ira venidera. Esa es nuestra fe y eso está escrito aquí. Sí, y ¿por qué? Como usted dijo, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la historia de amor, amén. Así es. Así que le damos gracias al Eterno que nos da esta oportunidad. Por ejemplo, entonces, esa es una exactitud, hermano Pablo, la exactitud del cumplimiento de todas las profecías bíblicas. Es una comprobación de que la Biblia es un libro divino. Y oiga, le voy a poner un poquito más. ¿Cuántos autores escribieron aquí? La palabra dice que alrededor de 40 autores. Oiga, 40 autores. A lo largo de ¿Cuántos años? 1600 años. Es decir, muchos de ellos ni se conocieron. Se conocían, pero trataban. Y has visto la armonía, concordancia, la concordancia. la concordancia, esa línea consecutiva, de que todos hablan de lo mismo. Y eso es muy importante también, Paulito, y aquí no sé si me va a salir un poquito del tema, pero es algo muy importante porque eso es una escuela. Así es. Escuela tiene que ver con estudiantes, ¿verdad? Tiene que ver con investigar, con discutir, con poner temas en debate. Y por ejemplo, un buen estudiante de la palabra de Dios es una persona que tiene que comprometerse, como dijo el hermano Jorge, que es el manual de la vida, y después dijo de la verdad, es el camino a la verdad. ¿Y quién dijo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué pasa, por ejemplo, Paulito, cuando uno está estudiando, verdad, y encuentra una contrariedad? Es decir, como que hay algo, una enseñanza como que usted trae la interpretación, pero por otro lado le sale un versículo que se la bota. ¿Qué hacemos ahí? No sé si usted recuerda, seguir investigando, Sí, seguir estudiando. No sé si usted recuerda, hermano, creo que fue en una de las primeras lecciones, creo que si no es la primera que tuvimos, cuando sacamos un texto, si no me equivoco, el libro de San Juan, que nos decía que no recibiéramos en nuestra casa los que no compartían nuestras enseñanzas, ¿verdad? Lo mismo que nosotros creemos en Dios. Pero más adelante nos encontramos que Pablo se había hecho a los humildes para ganar humildes, ¿verdad? A los judíos para ganar judíos, aunque no siendo judíos. Entonces dice, bueno, pero uno hizo esto con tal de ganar almas. Pero más sin embargo aquí me dice que no reciba porque no comparten. Entonces hay como una contradicción. Entonces lo que hay que hacer para entender mejor, porque hermano, a veces lo que pasa es que tal vez es una palabra fea, pero a veces el no tener conocimiento nos hace ignorantes. Entonces lo que nosotros debemos hacer es estudiar. ¿Y cómo se estudia? Profundizando en las enseñanzas. Sí, de hecho, ahora hay muchas maneras, hermano. Ahora usted se mete ahí a la internet y pone y le sale algún tema y explicado, ¿cierto? Sí, de hecho Jesús dijo, escudriñad las escrituras. La pregunta es, ¿tenemos dudas acerca de la palabra de Dios, acerca de temas? Si los tenemos, es porque las estudiamos. Si no las tenemos. Y es bueno tener dudas, es bueno para que nos saquen de la duda también, porque solo así vamos a aprender. Es que uno no todo lo sabe. Exactamente. ¿Y por qué te digo esto de la contrariedad? Porque este libro, Paulito, este libro de la Biblia, no se puede contradecir. ¿Ok? Porque como tú dijiste, hay 40 autores de diferentes tiempos de cultura, ¿verdad? Que ni siquiera se conocieron, pero es increíble la exactitud. Y aquí donde yo quiero entrar un poquito por ejemplo, en polémica.
¿verdad? Y todo eso lo hacemos con el afán de aprender, ¿verdad? Con el deseo de aprender. Por ejemplo, hay un pasaje en Mateo 28:19. ¿Qué dice Mateo 28:19? Mateo 28:19. Ajá. Y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Es el único pasaje, ¿verdad? De toda la Biblia, ¿verdad? Que nos habla del bautizarnos en los 3 títulos. Ujú. Vamos a Hechos 2:38. ¿Qué dice? Que debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús. Ajá, dice arrepentidos y bautice cada uno en el nombre. De Jesús. Entonces, ahí es donde yo quiero aplicar esto. Mucha gente, mi hermano Pablo, lamentablemente, y por lo que tú dices, por la falta de conocimiento, digamos, la gente que no es conocedora, y cuando ve ese pleito, esa contrariedad en la Biblia, ¿qué dicen? Eso no es la Biblia. ¿Me explico? Porque dicen aquí una cosa y aquí dice otra cosa. Y de hecho, de ahí, de la ignorancia, es donde surgen las miles de religiones y sectas. Por eso es que, ¿qué dice mucha gente? No, yo ni sé, porque unos dicen que allá, otros dicen que acá. ¿Y por qué viene eso? Por la ignorancia. Porque, por ejemplo, en este caso puntual del bautismo, Efesios capítulo 2, verso 5 dice que solo hay un bautismo. Entonces, Un bautismo, una fe. una fe y un Señor. Ajá. Pero oiga, un bautismo. Entonces, dice que hay un bautismo. Pero Mateo 28:19 dice en una forma y Hechos 2:38 en otra forma. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos ahí ayudar a la gente a entender esa supuesta contrariedad? A ver. Estudiando. Estudiando. Acercándonos a aquellos que conocen un poquito más. Por ejemplo, soy miembro de la iglesia o estoy empezando y me veo con eso y busco a un hermano, al pastor que me ayude, que me explique, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, realmente a veces nosotros nos encerramos y no sabemos estudiar, no sabemos escudriñar, pero hay personas que sí. ¿Sí? O por ejemplo otro caso que también es importante, donde nació la supuesta Trinidad, que hablamos de cuando Dios es uno. Que un pasaje que mucha gente coge como base bíblica, que dice cuando Dios le dijo, hagamos al hombre. Entonces toman ese pasaje, solo ese pasaje, para ya levantar una doctrina donde dicen que son 3. Pero decíamos que Deuteronomio 6:4, ¿qué dice? Escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. es uno. Y Santiago luego, ¿qué dice? Crees en Dios que es uno. Bien hace, hasta el diablo lo cree. Sí, así Entonces, ¿cómo podemos explicar esas supuestas contrariedades que hay en la Biblia? Y que muchas veces, muchas personas se aprovechan de eso para manipular o para engañar a gente que tal vez, como tú dices, por ignorancia o por pereza, no escudriñan las no escrituras. escudriñan. Hermano, antes de continuar, acá tenemos un comentario de nuestro hermano Jorge Rivera, que siempre nos escucha, hermano. Llevamos con esta, creo que la 3ª vez que venimos por acá y siempre está con nosotros. Nos dice, la Biblia es la palabra de Dios. Ella nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos capacita a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hermano, yo quería hacer una pregunta acerca de la Biblia para los hermanos que nos escuchan y nos ven. ¿En cuántas partes, hermanos, se divide primeramente la Biblia? Esa está muy fácil. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿Y en cuántas partes se divide la primera parte? No sé si me entienden. La Biblia se divide en 2 partes, pero la primera parte también tiene divisiones. ¿En cuántas partes, hermano? ¿Y cuáles son esas partes? Esa está más difícil. Esa está bonita. Ahí para que nos comenten, ¿verdad? Porque la Biblia viene estructurada de una manera. La segunda parte, ¿verdad? La Biblia, la segunda, por decirlo así, división que trae, también viene estructurada. Pero eso la podemos comentar después. Pero para que nos apoyen ahí, ¿verdad? Excelente. Si no lo saben, aquí se lo vamos a decir más adelante. Ok, excelente. Ok, entonces ahora para seguir con el tema, dice después Pedro, entendiendo que ninguna profecía, oiga, eso es tremendo, Paulito, es de interpretación privada. Wow, oiga, eso está, es decir, que usted, aquí hay 2 cosas muy importantes, y por eso que
te toqué el tema de los bautismos y de la Trinidad, porque vea lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, Es para todos. exactamente, pero es más esto, que usted no puede interpretar un pasaje como usted le dé la gana. Sí. Hablándolo así, Así es. físicamente. Lleva un significado. ¿verdad? Es exactamente. Es decir, tú no puedes agarrar un pasaje y darle el significado que tú quieras. No, usted tiene que respetar un fundamento que ya está establecido aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé si vos sabías, Paulito, cómo fue aquel día cuando el Eterno le entregó las 2 tablas al pueblo de Israel. No sé si has Perdón, hermano, que has es que investigado estaba un poquito. comentando aquí que el hermano Jorge Rivera nos dice que se divide en 2, Ajá, antiguo y nuevo. Buenísimo. ¿Verdad? Entonces yo le estaba escribiendo aquí que encuentras el antiguo. Ahí se Entonces la me aplicó. agarró fuera de base. Ahí sí se la aplicó. Ok, te voy a hacer la pregunta. A ver si vos has investigado un poquito cómo fue que el Eterno, ¿verdad?, le entregó las 2 tablas, ¿verdad? Esos 2, los 10 mandamientos, las 2 tablas, que fue el pasaje bíblico que estábamos leyendo en Éxodo, ¿verdad? Que estaba escrita por la mano de Dios y que esas letras penetraban, ¿verdad? Ese día, ¿cómo tú lo has percibido o si lo has estudiado? Sí, ¿Cómo fue ese día tan especial cuando Dios entregó su ley, su enseñanza? Primeramente, hermano, ahí sucedió algo que creo Moisés ha sido la única persona, uno de los únicos que ha tenido esa bendición. Porque la palabra, cuando sucedió eso, dice que Moisés vio el rostro de Dios. Entonces, fue algo sobrenatural, ¿verdad? Fue inscrita, de cierto, por la mano de Dios, pero con fuego, Ok. ¿verdad? Moisés subió a la montaña, ¿verdad? Como Dios se lo había dicho. Moisés obedeció. ¿Por qué? Porque Moisés era el líder y el Señor ocupaba comunicarse con el líder para que el líder le comunicara al pueblo, ¿verdad? Entonces subió Moisés, fue obediente, no llevaba como a nosotros nos dicen, vamos para la montaña y lo primero que hacemos es buscar la maleta en donde vamos a echar la comida. Moisés ahora subió con comida, varón. El gallo pinto. Con los sandwichitos ahí para el camino. Moisés se dio en sacrificio a Dios, cumpliendo lo que el Señor le había mandado que hiciera. Y el Señor le permitió, hermano, ver algo que no hemos visto. Amén. El rostro de Dios. Y Amén. eso fue sobrenatural. Ver como usted decía, las letras pasaban de lado a lado de las tablas escritas con fuego, hermano. Qué tremendo. Pero hay algo más, y que eso es lo que quiero compartir con los estudiantes de la escuela bíblica, que la Biblia nos enseña que cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, oiga, no solamente él estaba ahí, porque a veces nosotros creemos que Moisés subió, ¿verdad? Y que solo a él le entregó es decir, a él le entregó las 2 tablas. Pero, y eso es algo muy importante, muchachos, porque eso es algo que va a darle mucha veracidad a este libro, que esto fue una revelación a nivel nacional. Es decir, más de 3 millones de personas estaban alrededor del monte Sinaí, oiga, experimentando lo mismo que Moisés estaba experimentando allá arriba en el monte Sinaí. Es decir, que en el mismo momento en que el Eterno le estaba diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y no tendrás dioses ajenos, esas mismas palabras las estaba escuchando abajo el mismo, es que es increíble, Pablo, el mismo momento, oiga, el mismo momento en que el Eterno le estaba hablando a Moisés, al unísono escuchaban esas 3 millones de personas. Es decir, que Moisés no fue que subió, se perdió y al rato bajó, muchachos, aquí traigo esto. Y a saber si se lo sacó de abajo de la manga. No, en el mismo momento en que el Eterno le estaba traduciendo la palabra, la ley, la guianza, la enseñanza, el mismo pueblo abajo, al mismo tiempo, escuchaban la voz de Dios. Y es más, dice Deuteronomio, que ellos cuando escuchaban la voz de Dios, oiga, era tan poderosa que el alma de ellos se salía.
Y por eso es que el Eterno le dicen a Moisés, no Moisés, no hables ya, que Dios no hable con nosotros, habla tú con Dios y luego tú con nosotros. ¿Por qué? Porque la voz de Dios era tan poderosa como eso, como el estruendo de muchas aguas, que hacía que el alma de ellos se saliera. Imagínense, pero vea qué lindo fundamento. Por eso es que la profecía en ningún momento fue traída por interpretación privada. Es decir, no fue ¿cómo te puedo decir? No fue entregada en secreto, en oculto, no. Más de 3 millones de personas estaban viendo con sus ojos esa entrega de la ley, de la enseñanza del Eterno. Y eso nos hace una gran diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué, Paulito? ¿Por qué? Porque hoy hay muchas religiones, por ejemplo, y no sé si nos estará escuchando algún mormón, no sé, apunte ahí si hay algún mormón que nos está escuchando. No creo, por ahí, si por ahí sale ahí, me disculpa. Pero no es con el fin de ofender ni de faltar el respeto a nadie, porque aquí estamos en busca de la verdad. Así es. Pero yo no sé, por ejemplo, si tú, Pablito, sabes, o pregunte ahí, si alguien sabe cómo se originó la religión mormona. Haga la pregunta, a ver si puedes escuchar un poco de cómo se originó la religión o la secta de los mormones. Vamos a ponerlo por acá. Póngalo ahí, a ver. Vamos a ver si los estudiantes saben responder esa pregunta. Amén. ¿Cómo se originó? Y hay muchas religiones, pero vamos a tomar esta por el tiempo, porque ya se nos está yendo. Pero es aquí donde quiero aplicar un poquito de lo que dice Pedro, que la profecía nunca fue traída por interpretación privada. Es decir, el Eterno cuando entregó la ley, la entregó no solo a Moisés, sino a 3 millones, es que es increíble, 3 millones de testigos. En cambio, digamos, la religión mormona, ¿verdad? Vamos a darle tiempo a los muchachos. No sé si querés leer un poco o hacer una pausa para ver si le damos tiempo para que contesten, o por lo menos alguien ahí que... Ok, ahí está. Ok, bueno, acá el hermano Jorge nos pone que en 3 partes se divide el ok. Antiguo Testamento. ¿Está bien o está mal? De ahí... yo creo ¿Se que- ganó el popio o no? No son más, ¿verdad? Son más. Ok, si quieres... Ok, las vamos a decir, hermano. Primero se divide, la primera parte es el Pentateuco, ¿verdad? Que trata sobre los libros de Génesis, Éxodo, Levítico y Números, perdón. Luego tenemos los números históricos, ¿verdad? Que hablan de Josué, Jueces, Esdras, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esther, Nehemías, Samuel, ¿verdad? Esos son los libros históricos. Y teníamos el Pentateuco, entonces ya vamos con 2 partes. También tenemos los libros poéticos, hermano, que son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job y Cantares. ¿Ahí van cuántos? Ahí van 3. Ahí van 3. Ahí Okay, van 3. hasta el momento va bien el hombre, Hasta va el momento ganando. vamos bien. Okay. Pero le faltó el de los profetas Menores mayores y menores. menores. Ay, no. Entonces son 5. Es decir, no, Los profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, ¿verdad? Que ya son libros como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Ageo, Zacarías, Habacuc, Nahum, Malaquías. ¿Y sabes por qué se llaman mayores, menores? Te hago la pregunta porque yo hasta lo sé. ¿Por qué será que se llamen mayores o menores? A ver qué dicen. A ver, bueno, ya sí te lo contestó. Sí, la ley, los profetas y escritos. Bueno, ahorita Bueno. está resumido. Está ¿verdad? resumido. Porque meten los profetas mayores y menores. Ok. Entonces, pero sí dijo 3 y ahora Sí. ya les dio nombre a los 3. Ley, profetas y escritos. Sí. Ok, pero hay algo pegó. Por lo menos está aportando, hermano. Sí, está, ¿no? Podría ganarse un premio de consolación. Le vamos a dar un premio de consolación para la próxima semana. Pero tiene que venir aquí. Ok, no han contestado nada de los mormones. No sé si querés también darle más lo del Nuevo Testamento, cómo se divide de una vez para aprovechar. Ok, vamos a ver, estaba viendo, ¿verdad? El Nuevo Testamento, hermano, se divide en la primera parte los evangelios, ¿verdad? Como dicen, el evangelio según San Juan, San Mateo, San Marcos, ¿verdad? Son 4 evangelios. También están los libros, el de Hechos, que es un libro histórico, ¿verdad? También están las cartas paulinas,
que ya comienza con lo que es Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Tesalonicenses, Tito, Timoteo, Colosenses y Filemón. Que el libro de Filemón es diferente a los demás libros. ¿Por qué? Porque Pablo a los demás Gálatas, Efesios eran iglesias y le escribía a iglesias, pero a Filemón no era una iglesia, Filemón era un hombre, amigo de Pablo, entonces le escribe una carta exclusivamente a Filemón, y el mensaje que lleva el libro de Filemón es tremendo. Yo les invito a que lean el libro de Filemón, hermano. Es pequeño, Es pequeño, un capítulo, 2 capítulos es lo que tiene, pero lleva una gran enseñanza acerca del perdón. Y también, bueno, dice que sigue las epístolas universales, ¿verdad? Que son Hebreos, Santiago, San Juan, Primera San Juan, Segunda San Juan, Tercera San Juan, Apocalipsis y Judas. Esos son, entonces se divide en 4 partes el Nuevo Testamento. ¿Un total de cuántos libros? Son 66 libros. Amén. 66 libros. Eso, Hermano. Pablito. 66 libros. Vamos a ver amén. si nos han comentado más. Ok, vamos a ver. Vamos a ver que se me salió por aquí esto. A la vida. Ok, ahí Regálame está. un segundo. Ahí está. Ahora sí, el hermano puso, eso está bueno, hermanos. Amén, hermano. Ok, entonces vamos a ir respondiendo un poquito, Okay. ¿verdad? Acerca de cómo, por ejemplo, eso es un ejemplo de las muchas religiones, ¿verdad? De hecho, esa fue la que yo me puse a investigar y me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Por ejemplo, el fundador de esta religión mormona se llamó Adam Smith, ¿verdad? Ese era el líder. Y se dice que en una ocasión se fue al bosque, ¿verdad? Tal vez en ayuno, en oración, ¿verdad? Y en un momento dice que tuvo una visión. Dice que bajó un ángel, ¿verdad? Del cual le llaman el ángel Moroní, ¿verdad? Y dice que le entregó 2 tablas, ¿verdad? De oro puro, oiga. Y de esas 2 tablas es donde se fundamenta el libro del Mormón. ¿Ves? Pero aquí viene la pregunta, Pablito. ¿Quién estuvo ahí? Solo él. Yo no puedo juzgar si fue cierto ángel Sí. o no, pero la cosa es que solo él estaba ahí. En cambio, cuando el Eterno entregó sus tablas, no solo fue a Moisés, sino que abajo habían 3 millones de personas que estaban oyendo. Así es. Y no sé si notas la diferencia. Y como dice la palabra, que en boca de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Ajá. Si algo verás. Sí. Y de hecho, vea, Gálatas capítulo 1, verso 8. No sé si ahí hermano Carlitos nos Gálatas. puedes ayudar. Gálatas capítulo 1, verso 8, para que vea que ya Pablo nos está advirtiendo. ¿Verdad? Porque ahí donde vemos que este libro es profético. Así es. Porque vea lo que dice Gálatas 1:8. Vamos a darle tiempo. Y así también ustedes los pueden buscar en su casa y apuntarlo. Vea lo que dice, vea. Mas aún si nosotros, oiga, y aún él mismo se pone, Pablo. O un ángel, vea, del cielo, vea. Así es. ¿Qué iba a pensar Pablo? Oiga, ¿qué iba a pensar Pablo? Oiga, que más adelante, no sé cuántos miles de años, iba a venir un hombre, José Adam Smith, donde un ángel iba a bajar del cielo, oiga, y le iba a anunciar, ¿qué? Un evangelio diferente, el cual sea anatema, es decir, maldito. Pero no sé si me entendés el objetivo que queremos entender hoy, Cierto. de que esta palabra no fue entregada en secreto, Así es. fue pública, para que, como tú dices, 2 o 3 personas sea algo, un hecho veraz. Es algo muy importante. Así es, hermano. ¿Ok? O sea, un dato curioso, hermano, de la Biblia. Hace rato decíamos que la Biblia era el libro más traducido a nivel del mundo. Pero ¿en cuántos idiomas se ha traducido? ¿Y cuántos es? ¿Cuánto es eso? ¿Vos Dice, tenés el dato ajá, exacto? 2303 idiomas. ¡Wow! 2303 idiomas se ha traducido la Biblia, hermano. Es decir, no Ha hay... llegado, no hay lugar al que no haya llegado. No hay idioma al que no haya llegado. ¡Qué increíble! Es decir, no hay excusa. No hay excusa. De una u otra manera el evangelio ha llegado a todas las naciones. Así es.
Entonces, qué interesante. Y es más, hay otro dato que estaba viendo, Paulito, de un hombre en Estados Unidos que dijo ser el enviado de Dios. Oiga, y que tuvo una visión, y eso sabes cuándo fue, para el año 2000. ¿Te acuerdas cuando en el año 2000, si te acordás que hubo una corriente que decía que era el fin del mundo? Sí. No sé si te acordás, hace más de 20 años. Sí. Sí, estamos en el 2021, ¿verdad? 2020. De hecho, Oiga, hermano, ajá. de hecho, han habido varias religiones, ¿verdad?, que predicen eso, que en tal fecha sucede el avenimiento, y llega el tiempo y no sucede, y esas religiones sufren de fragmentación por desilusión a que así no ha pasado. Ajá, amén. Y no solo eso, sino que en este caso que te estoy contando, se suicidaron. Uy, ¿Ves? Todos se murieron. Todos se quitaron la vida siguiendo a ese supuesto enviado del Eterno. Pero como ves, él fue que recibió una visión, un sueño, solo él. ajá. O en un cierto grupo de personas. Pero no fue algo de personas que estaban oyendo la voz de Dios. Vamos a ver si nos ponen en pantalla Romanos 10:11, porque vea, con respecto a este tema, ¿verdad? Vea lo que dice Romanos 10:11, hermano, porque tal vez esa persona a la que seguían llegó el momento y fue avergonzado por sus mismas acciones, fue avergonzado. Pero oiga lo que dice Romanos 10:11, ¿qué dice? Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ok, en que él creyere, En él. en sus palabras, en lo que él enseñó, ¿verdad? No en ciertas visiones o sueños que, como te dijo Pedro, que aunque tengan experiencia, pero tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en poner atención. Pero hay algo más, ¿verdad? ¿Qué horas tenemos? 4:15, ya casi tenemos Ya que casi irnos, quiere aterrizando. ¿verdad? Pero ya para cerrar, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado, queda otro punto, Paulito, y no sé, me gustaría tal vez escucharte si a vos has tenido una experiencia propia con la palabra de Dios. Porque yo creo que al final mucha palabrería, muchos datos, pero la experiencia. Porque como te digo, al final la persona te va a decir, bueno, es que ese libro lo pudieran haber inventado. Ya vimos que hay una exactitud de cumplimiento de profecías, número uno. Ya dijimos que fue entregada a nivel de una revelación pública de más de 3 millones de personas, ¿verdad? Todo eso, ok, pero hay algo más, que es la experiencia. Así es. ¿Qué puedes decirle a la vivencia? La vivencia, exacto. ¿Qué puedes decirle a la audiencia? Tú, no sé cuántos años Y tienes, se cumple, ¿cuántos años tienes vos en el Evangelio de haber llegado? Como más de 10 años. Más de 10 años, ok. Entonces, ¿qué experiencia así que vos decís? Vea, usted no me debate porque yo tuve una experiencia y esto y esto. Y como decíamos, ¿verdad? El mismo texto, las profecías que se cumplen. Ajá, Pues en mi vida se ha cumplido, hermano. ok. ¿Por qué? Porque usted, creo que hace rato mencionó el texto donde decía que la palabra llegaba hasta el profundo. Penetraba. Penetraba. Y, hermano, y en esos momentos de intimidad, cuando personalmente me ha pasado que me ponga a leer la palabra, ¿verdad? De ahí me ha tocado leer la palabra, el poder de Dios me ha tocado y me ha penetrado en mí. Entonces se me ha cumplido la palabra de Dios en mi vida y me ha hecho llorar, experimentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que va a penetrar, ¿verdad? No solo de la vista pasa o de la mente, sino que llega a un fondo, ¿verdad? Y ese fondo nos hace sacar cosas que tenemos malas. Ese fondo nos hace libres, ¿verdad? Hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque en este libro, hermano, vamos a ponerlo aquí. En este libro, hermano, hay poder. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. Yo por ejemplo, Paulito, yo tengo un testimonio, ¿verdad? Yo este libro lo defiendo, ¿verdad? Yo tengo más de 20 años de estar caminando con el Eterno. Y bueno, he pasado momentos muy difíciles, pero hubo un momento de depresión que pasé hace como unos 15 años atrás, o menos, tal vez unos 10 años. Pero un momento de depresión, Pablito, que vos querés quitarte la vida. Y tal vez los que nos están viendo, ¿verdad? Allá en casita, hayan personas que hayan pasado ese momento de valle de sombra de muerte, ¿verdad?
donde no hay nada, donde usted no se quiere ni bañar, usted no quiere ni comer, usted no quiere nada con la vida, usted ya dice, hasta aquí llegó todo, ¿verdad? Y yo me acuerdo varias madrugadas que yo no podía dormir, ¿verdad? Y más bien yo decía que saliera el sol para ir a trabajar y entretenerme porque era algo espantoso. Bueno, alguien me podrá entender, creo, ¿verdad? Y me acuerdo que como tú dices, como ese sentir de parte de Dios de leer la palabra. Y donde el Eterno me llevaba era los salmos. El salmo, por ejemplo, el salmo 27, el salmo 18, ¿verdad? Donde dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Verdad? El salmo 18. Oiga, y yo le puedo dar testimonio de cómo el Eterno me sacó del foso cenagoso. Le puedo decir con testimonio. De hecho, te digo algo, me pareció algo muy risible, porque cuando yo estaba en ese proceso, yo tuve encuentros digamos, en ese proceso pude hablar con psicólogos, pude hablar con abogados, y ellos me decían, Jorge, ¿cómo pudiste superar esto? ¿Cómo saliste sin ayuda profesional? Porque hay gente que tiene que recibir ayuda profesional cuando hay problemas serios. Exactamente. Pero yo les decía, la palabra. Y ellos se quedaban así, pero tan solo eso. Y yo les decía, sí, la palabra, porque ella es vida. Es viva y eficaz. Y Pablo, y mucha gente podrá ahorita decirme, loco y fanático, nos puede decir, pero como le dijo el ciego a los fariseos, yo no sé si es pecado o no sé, yo no sé si este libro, pero yo sé que yo era ciego, pero ahora veo la luz. Ese es el testimonio que hoy yo podemos traerle a ustedes, muchachos, que nosotros estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, que estábamos, ¿verdad? En mi caso, en el mundo perdido, sin esperanza, y de pronto tuve un encuentro con este libro, y este libro transformó mi vida, y soy lo que soy ahora por pura gracia de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso nadie lo puede debatir. Nadie. Porque es una experiencia propia. Así es. Y eso es lo que queremos invitarte en esta escuela bíblica de discipulado, que tengas un encuentro personal con este libro. Amén. Por eso dice que no entrará el que no nace del agua y del espíritu. Hay que nacer de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, lamentablemente, este libro, ¿verdad, Pablito? No lo hemos. Se nos empolva a veces. Usted sabe que, oiga, este libro, ahorita lo tenemos y vea, hay varias versiones. Usted lo puede tener grande, chiquita, de colores, rosadita, de todo. Con dibujos. Con dibujito, como usted quiera. Pero este libro, llegar a nuestra mano, le costó a mucha gente, muchachos. A mucha gente le costó la vida. Así a es. mucha gente le costó familia. A mucha gente les costó, oiga, la muerte. Y nosotros muchas veces, este libro, lo tenemos, como decís vos, ahí, tirado. Sí. Pasan las semanas. Recordamos a aquel gran hombre Martín Lutero. Ajá. ¿Verdad? No lo perseguían él, pero él ¿qué hacía? Escribía y escribía porque él traducía las palabras. Así es. Entonces, el deseo de nosotros, muchachos, con esta escuela bíblica de discipulado, es que podamos volver a este libro. ¿Por qué, hermano? Porque en este libro, como decíamos, hay vida. Amén. Y vida eterna. Y, hermano, ya como el tiempo nos va ganando, no sé si vamos poniendo en pantalla Juan 5:39. El libro de Juan 5:39, ¿verdad? Porque concuerda con algo que vos acabas de decir, ¿verdad? Con ese testimonio de vida, que estabas en depresión, pero la palabra te sacó. Amén, la palabra. Te la sacó. palabra. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida pasajera, eterna. Amén. Y en ellas son las que dan testimonio de mí. Qué tremendo. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Pero hay vida eterna. Hay vida eterna. Pero la empolvamos. La empolvamos. Se nos pierde a veces. Sacamos más tiempo al WhatsApp, Ajá. sacamos más tiempo al Facebook, y que eso no produce vida. Uh-huh. Eso produce la cambiamos de andarla en la mano o en el codito para andarla en el teléfono porque es más cómodo. Pero ni siquiera pero es ni palabra de siquiera vida, leemos. ¿no? Exactamente. Ok, no sé si no ha hecho un comentario más. Bueno, déjame. Vamos a ver, porque ya casi nos estamos despidiendo. Bueno, qué rápido pasó hoy. A ver, hay alguien de los mormones ahí, mira. Ajá, porque ¿Qué dice? Dice por acá, se dice que la fe de los mormones se basa principalmente en la creencia de las enseñanzas de Jesucristo. Se complementa con unos escritos de Smith considerados para ellos como libros sagrados. Eso lo comenta la hermana Mayra Sánchez.
Y la hermana Yesenia Montenegro nos pone amén, así es. Y así es, hermana. Es correcto. Bueno, ya como Ok. para ir aterrizando y pues concluir este tema, ¿verdad? Siempre concluimos este tema, ha sido de enseñanza para nosotros, pero siempre que concluimos un tema, hermano, lo concluimos tal vez con, qué sé yo, ¿cómo se le puede decir? Con una reflexión, ¿verdad? A instarnos a ser mejores. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, porque como les decía, a veces se nos empolva. Pero no hay que dejar que se nos empolve, hay que quitarle el polvito y hay que escudriñarlas. Porque en ellas hay palabra de vida eterna, hermano. Ok, así es. Y quiero cerrar, ¿verdad? No sé si ahí Carlitos nos puede ayudar con 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Con eso vamos a terminar porque por ahí vi que alguien puso ese pasaje, ¿verdad? No sé si fue el hermano Jorge Sevilla, por ahí. Y, Ajá. ¿verdad que sí? ¿Lo Sí, puso? sí. Ok, dice en el nombre de Jesús, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Ok, mira lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Ahora el 17, Carlitos, el 17, oiga, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, muchachos, la palabra de Dios nos quiere enseñar que la salvación no solo se debe entender, y eso es muy importante, como el perdón de pecados. Es decir, ¿qué pasa, Paulito? Hoy en día, la gente viene a la iglesia, recibe a Jesucristo para el perdón de pecados y ser libres de la ira venidera. Ok, la venida de la segunda venida de Jesús. Pero en tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en tanto Él viene? Vea lo que dice 2 de Timoteo. Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué se refiere a buena obra? Desarrollar tu diseño por el cual Dios te creó. Así es. Por eso es que hoy, Paulito, y a mí aquí quiero referirme a ustedes, muchachos, hay muchas personas en las iglesias, Paulito, que están, incluso que están aquí en la iglesia y son salvos, pero están frustrados. Así es. Están cansados. Por eso no se has visto, muchos hermanos últimamente me han escrito diciendo, Jorge, estoy desanimado. Oiga, ¿cómo puedes ver una persona que es salva? Que es Tremendo. salva, oiga, que es salva, llena del Espíritu Santo y te diga, Jorge, ya no quiero seguir, estoy desanimado. ¿Qué puedes pensar tú? Puedo pensar, hermano, que como ser humano, tal vez algunos sentimientos, hay problemas en su vida, los sentimientos nos pueden llevar a desánimos, hermano, como en su caso, hermano, vos tenías problemas emocionales y estabas en depresión. ¿Por qué? Aún, como tú dices, 20 años, pero eso pasó como unos 10, unos 15, siendo ya conocedor de Dios, pero caíste en depresión por sentimientos. ¿Por qué? Porque somos personas emocionales, porque somos seres humanos, ¿verdad? ¿Qué es el peligro? ¿Qué es el peligro? Que si viene el Señor y se encuentra en un desánimo, pudieron haber sido 20 años de servirle a Cristo, pero si llevo un mes en desánimo y en depresión y he caído mucho, ese es el peligro de los desánimos. ¿Y quién trae los desánimos? La vida, el afán. Hermano, a veces problemas en la casa, aunque no tengan que ver con usted, hermano, pero con familia, con vecinos, problemas económicos, hermano, a veces eso nos trae bajarnos el nivel espiritual. El cambiarnos de ciudad, qué sé yo, de Nicaragua a Costa Rica, y allá se congregaba toda la semana, aquí se viene a congregar un día, no es que deje de amar a Dios, sino que esos factores, hermano, en nuestra vida nos afectan. Pero, como le digo, el peligro es que venga el Señor y nos encuentre en un desánimo. Ok, y para eso es que el Eterno nos dio la palabra. Porque Él sabe, por ejemplo, mira, cuando Israel salió de Egipto, salió por gracia, ¿verdad? Amén. ¿Y qué pasó después? ¿Qué le entregó? A los 50 días, que es lo que estábamos hablando al principio en el libro de Éxodo, cuando él bajó, Moisés, ¿qué le enseñó? ¿Qué les entregó? Las tablas. La tabla. Las instrucciones, la enseñanza. Entonces quiero cerrar con esto, muchachos. Nosotros
somos salvos por gracia, Así es. ¿verdad? Por la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Ahora el Eterno nos quiere dar las instrucciones. Así es. Aquí están. Y Bueno, si usted esto lo descuida, Bueno, ¿sabe qué dijo Santiago, hermano? ujú, Que debemos de tener por sumo gozo cuando nos encontráramos en diversas pruebas. Y ahí, como usted dijo, es donde nos llaman locos. ¿Por qué? Porque una misma persona, hermano, puede estar pasando al mismo tiempo problemas en su casa, tal vez problemas en su trabajo, problemas económicos, diferentes problemas pueden estar teniendo en una misma persona en un mismo momento. Pero debemos de encontrarnos por sumo gozo. ¿Por qué? Ejemplo, tengo necesidades financieras, estoy sin trabajo. Bueno, vamos a tener sumo gozo. ¿Por qué? Porque vamos a las Escrituras. Y vamos al libro de Filipenses, y vamos al capítulo 4 y al versículo 19. Y leemos que mi Dios puede suplir todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Señor, yo creo en ti que voy a salir de esta necesidad económica. Señor, tú me vas a sacar. ¿Por qué? Porque eres el dueño del oro y de la plata. Y dice que cómo nos ibas a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, tal vez tengo problemas que mi familia me dicen, y ese cristiano, y ya llegó el cristiano, pero Señor, tu palabra dice que si yo creo en ti, serás salvo tú y tu casa, yo sigo orando, Señor. Entonces, podemos encontrarnos, hermanos, en diversas pruebas, diversas vicisitudes, que aquí está nuestro sumo gozo. ¿Por qué? Porque aquí hay para todo, hermano. ok, la palabra de Dios, La palabra de Dios. la que nos sostiene, amén. Amén. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? No sé si quieres a leer la última vez ahí lo del hermano Jorge Rivera estuvo súper conectado. Yo creo que- hermano. Para la próxima semana, al hermano Jorge Rivera, para la próxima semana, hermano, le vamos a traer una camiseta. Bueno, hay que ver dónde vive, ¿verdad? Para irlo a buscar. No, que venga. Pero, hermano, nos vamos a encargar de hacerle llegar una camiseta con nuestro logo de la iglesia que diga Paz de Cristo. No teníamos nada para regalar, pero el hermano se lo ganó. Tanta Estuvo insistencia. con nosotros. Muchas gracias, hermano Jorge Rivera, y a Muy todos los demás, agradecidos a todos los también, a demás todos. que nos acompañaron. Para ustedes es que venimos, no venimos aquí a perder el tiempo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. No sabemos cuántas vueltas va a dar esa palabra, pero no va a volver vacía. Amén. Amén. No sé, hermanos, si oramos para despedirnos. Amén, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Recuerden, chicos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, Escrita por hombres, Ajá. pero inspirada por Dios. inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has vuelto a regalar. Sabemos, Señor, que estamos en un proceso de aprendizaje y estamos con todo el deseo de cada día mejorar. Gracias, Señor, por mi hermano Pablo Arroyo, Señor, que ha sido una columna, ha sido una fuerza a la par, un compañero de guerra, de milicia. Gracias también por el equipo de producción que está detrás de las cámaras, por todo el esfuerzo que ellos están haciendo también. Bendícelos de una manera especial y sobre todo a las personas que hoy tuvieron la amabilidad, sacaron el tiempo. Señor, como dice Paulito, la palabra no vuelve vacía y hará conforme a lo que tú has decidido, Señor. Los bendecimos, Señor. Bendecimos como tú bendijiste la casa de Obededón, Padre, donde estaba el arca, Señor, y traíste prosperidad, y cualquier situación, cualquier falta de alimentos, cualquier problema económico, cualquier problema emocional, el problema familiar con hijos, Señor, ahora por esas familias que abrieron a través de esa transmisión, comiencen a experimentar algo sobrenatural, y que los próximos programas ellos den testimonio diciendo, hermano Paz de Cristo, de que comenzamos a seguir las transmisiones en este hogar, las cosas han ido cambiando, las cosas han ido mejorando por causa de la palabra divina que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, y nos esperamos ver el próximo domingo a las 3 de la tarde. Que Dios, el Eterno, les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Tienes
quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. Es un día en la casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. De todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso la